Hola amigos, les contaremos la historia de la literatura infantil y juvenil, a cargo de nuestro equipo llamado Charles Perrault, integrado por Alfredo Hernández, Angélica Lara, Gelacio Ramírez, Nayeli Herbert, Francisco Jael y su servidora Guadalupe Martínez Guillén. Antes del siglo XVI, los niños aprendieron a leer con textos religiosos o con libros para adultos. Nos sorprende descubrir, por ejemplo, que lo hicieran con libros que advertían sobre la inminencia de la muerte. No había diferencias entre escribir un libro para niños o un libro para adultos. Uno de esos primeros libros fue Lo conto degli conti, ovvero Lo tratamiento de Pesarille, de Giambattista Basile, publicado en 2 volúmenes en 1634 y 1636 de forma póstuma por su hermana. En él, Basile recoge cuentos de sus viajes entre Creta y Venecia, como Cenicienta o Rapunzel. Se hicieron las primeras recopilaciones de cuentos tradicionales y el puritano John Copton escribía en 1656 su espiritual Milk for Boston Babes, el primer catecismo para niños publicado en Estados Unidos. Solo 2 años después que el libro de Copton. En 1658 se publica el Orbis Picture de Juan Amos Comenius, el filósofo y teólogo considerado como el padre de la educación moderna. Este libro, cuyo título en latín podría traducirse como El mundo en imágenes, puede considerarse como el primer libro ilustrado para niños. El primer libro que carece de intención didáctica y cuyo objetivo es el puro entretenimiento es A Little Pretty Pocket Book, escrito en 1744 por John Newbery. Las innovaciones de Newbery fueron tan importantes en el nacimiento del género que, de hecho, se le conoce como el padre de la literatura infantil. La medalla Newbery, otorgada cada año a una destacada obra de literatura infantil estadounidense, fue nombrada en honor a él. De ahí ya pasaríamos a principios del siglo XIX, momento en el que Hans Christian Andersen viajó por toda Europa recopilando cuentos de hadas que incluían La Sirenita, Blancanieves, El Pulgarcito y El traje del nuevo emperador. En el siglo XIX, por esa misma época, E.T.A. Hoffmann publicó una colección de cuentos infantiles que contenía el clásico navideño El Cascanueces y El Rey de los Ratones. Aunque en las anteriores recopilaciones de historias se dejaba una puerta abierta para la magia y la fantasía, el relato de Hoffmann llevó el asombro a un nuevo nivel. En 1865 apareció una de las novelas infantiles más importantes de la historia de la literatura, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Basta de decir que el libro de Carroll cambió para siempre las reglas de la literatura para niños y sirvió de inspiración para infinidad de escritores posteriores. Tras él vinieron unos cuantos libros más. Mujercitas de Louisa May Alcott en 1868. Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain en 1876. Las aventuras de Huckleberry Finn en 1885. Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi entre 1882 y 1883. La isla de tesoro de Robert Louis Stevenson en 1883. El libro de la selva de Rudyard Kipling en 1984. El maravilloso mago de Oz de Frank Baum en 1900. El cuento de Pedro Conejo de Beatriz Peter en 1902. El viento de los Sauces de Kenneth Grahame en 1908. El jardín secreto de Frances Thompson Burnett en 1910. Peter Pan y Wendy de Barrie en 1911. Libro de A.A. May, Winnie the Pooh,
publicado en 1926. Audio, además de clásicos, muchos de estos libros fueron verdaderos bestsellers en su época, aunque difícilmente llegarían al grado de fenómeno que supuso el libro de A. Milne, Winnie the Pooh, publicado en 1926. Grandes éxitos del Dr. Seuss. En 1937 tuvo un brillante debut con Cómo el Grinch robó la Navidad, El Lorax y El gato en el sombrero. Su contribución a la literatura infantil fue reconocida en 1984 con uno de los galardones más importantes del panorama literario, el Premio Pulitzer. También en las décadas de 1920 y 1930, concretamente al final de una y al principio de la siguiente, un escritor revolucionaba la historia de la literatura, y no solo la infantil y juvenil. Se trata de Tolkien, cuyo libro El Hobbit, precuela del Señor de los Anillos, dio origen a muchos de los tópicos y convenciones del género fantástico. Las siguientes décadas, las de los 60 y los 70, están dominadas sobre todo por Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante, Matilda, el gran gigante bonachón, Las brujas y los relatos de lo inesperado. Junto a Dahl, se puede ser considerado como uno de los escritores británicos más importantes de todos los tiempos. Rebels de Susan Eloise Hinton fue publicado en 1967 y a partir de ese momento los editores comenzaron a descubrir el filón que había en la audiencia adolescente. Por otra parte, Judy Blume destapó para un público adolescente temas hasta entonces enormemente controvertidos, como el racismo, la menstruación, el sexo entre adolescentes, el divorcio o la masturbación. Bloom no disimuló ni adornó los detalles desagradables de creer, y resultó que eso es exactamente lo que los adolescentes estaban buscando. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo. Margaret se publicó en 1970 y fue seguida rápidamente por el anónimo preguntándole a Alicia que trataba sobre la adicción a las drogas entre los adolescentes. 1980. Aparecieron series de libro como las de Sweet Violet Hyde o el Club de las Canguro. Audio Latencia continuó en la década de 1980, cuando aparecieron series, libros como la de Sweet Violet Hyde o el libro de las Canguro, pero no solamente iba dirigido al público femenino. Los lectores masculinos también contaban con autores como Robert Cormier o Walter Dean Mayer. Y llegamos hasta la actualidad. Como un fénix renaciendo de sus cenizas, la literatura ya resurgió en el nuevo milenio, con más vida incluso que en las décadas anteriores, gracias en parte a Harry Potter, que vendió tantas copias en su día que hizo que la literatura infantil y juvenil pasara a tener su propia lista de bestseller, separada de la lista para adultos, pero los lectores adolescentes de J.K. Rowling necesitaban otros libros para leer y los autores estaban muy dispuestos a complacerles. La serie Crepúsculo de Stephenie Meyer en 2005 comenzó todo un género de novelas románticas paranormales y Susan Collins dio inicio a la ola distópica en la que todavía estamos hoy en día, con más libros infantiles y juveniles que nunca en la historia de la literatura. En los últimos tiempos hemos visto incluso cómo editoriales se han arriesgado a dar voz a realidades que hasta hace poco hubieran sido impensables en este tipo de libros. Solo el tiempo dirá hacia dónde evolucionará el género para adaptarse a los nuevos lectores.